Hola, espero que se encuentren muy bien. Pues espero que este formato funcione. No he encontrado el espacio como para poder verles de manera sincrónica, pero pues por lo mientras ahorita no quería dejar pasar y les quería ahora sí ya tener el tema que sí. No les comenté nada la semana pasada porque curiosamente tocó puente, entonces, bueno, miércoles y jueves, que de hecho eran días libres y teníamos clase, y pues no les iba a poner a hacer nada, ¿verdad? Entonces, por eso estoy retomando ahorita, entonces, pues vamos a quedarnos en donde nos quedamos, ¿va? Que es el siguiente tema, que es sobre evolución, ¿de acuerdo? Entonces, evolución y sus contribuciones con psicometría y esas cosas. Entonces espero que disfruten este lindo podcast, video que les voy a hacer sobre este tema, que es en particular sobre el capítulo 10 del libro. Entonces recuerden que para poder hacer la actividad tienen que ver el video y haber leído el capítulo. ¿Ok? Voy a tratar de hacer una sesión para resolver dudas o cosas así, pero muy probablemente va a ser asincrónica. Entonces, igual y no es obligatorio que se conecten, solamente si tienen dudas, si quieren preguntar algo en particular. Si no, pues no la hacemos, es como totalmente opcional, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar. Entonces, eh, déjenme, siempre que voy a empezar a grabar, me hago bolas con eh, los videos y las pantallitas y así, pero bueno. Este, ok. Como les dije, el tema que viene es evolución. Y pues obviamente es un tema controversial, es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de psicología como ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas evolución fue un tema que revolucionó toda la ciencia en general, no solamente en psicología, sino en general en biología, en física, obviamente principalmente hablando de ciencias históricas, como ya les he comentado que psicología es una ciencia histórica, ¿no? Luego entonces, sí o sí tenemos que ver evolución y para eso tenemos que regresar un poquito en la historia, ¿no? Recordar que el concepto o la idea de evolución normalmente nos la enseñan asociada a Darwin, ¿no? A Charles Darwin, pero pues no fue el único que obviamente habló sobre esto. De hecho, si se acordarán, desde que empezamos a ver a los filósofos griegos, comenzaron a surgir estas ideas de que evolución, ¿no? De que hay una línea, un continuo en la evolución entre los organismos, ¿no? Entonces, esta idea en particular no es asociada a una persona y quiero que quede muy claro que es una idea que ha venido desde hace miles y miles de años, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Desde Anaximandro, que si se acordarán fue uno de los filósofos griegos que revisamos, él ya había planteado esta idea de que hay un continuo, probablemente hay un origen en común en todas las especies y que no solamente somos seres aislados, ¿no? El otro por ahí también, Santo Tomás de Aquino, en algún momento también planteó la idea de que había un origen en común, ¿no? Y ya muy en particular, ahorita vamos a ver en particular a Erasmus Darwin, que fue curiosamente el abuelo de Darwin, quien planteó mucho antes que su nieto una idea en particular sobre evolución, ¿no? ¿Por qué me voy a regresar un poquito? Bueno, porque si bien es cierto que hoy en día la teoría de la evolución pues obviamente es muy bien aceptada en el ámbito académico, pues la realidad es que eso también tomó tiempo, ¿no? De hecho, mucho antes de que la teoría de la evolución se aceptara, había todo un dilema acerca de si realmente las especies cambian a lo largo del tiempo, que esa es la idea básica de la evolución, o las especies son así como papá Diosito los hizo y no cambian, ¿no? Nunca más, que es la idea que se conoce o se asocia al fijismo. Carl Linneo, que es este señor de aquí, que como se acordarán ya les había comentado, pero Linneo fue súper importante en la biología porque fue la persona que básicamente puso ahí la taxonomía o las categorías, la categorización como una forma de ordenar el conocimiento. Entonces, Linneo fue y es una persona importante en biología debido a estas aportaciones, ¿no? Ojo, aquí les quiero recordar que acuérdense mucho que categorizar no es explicación.
categorizar es muy útil, ¿no? Y gracias a él tenemos las categorías o las especies como animal, fungi, los diferentes reinos, ¿no? El planta, el fungi, el animal, etcétera, ¿no? Gracias a él tenemos estas categorías para organizar las especies. Y si bien organizar o categorizar es útil en ciencia para poder justo ponerle una estructura u orden a tanto conocimiento, eso no quiere decir que es explicación, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense que tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a utilizar la categoría como nuestra explicación de un fenómeno, que no es lo mismo, ¿ok? Quitado mi paréntesis, Carl Linneo también, además de ser un biólogo muy importante, o más bien en esa época naturalista, eh, también era fijista, era probablemente una de las personas que más contribuyó a esta parte del fijismo y que era, como les dije, pues básicamente esta idea de que las especies, así como las arrojaron al mundo, así se quedaron para siempre y no han cambiado a lo largo de las especies, a lo largo del tiempo, ¿no? Un problema, obviamente, con esta parte del fijismo, y bueno, como explicas que antes había animales y ahora ya no existen, o tanta variación, y pues bueno, para esa pregunta, Georges Cuvier fue también un geólogo que era fijista y para poder responder la pregunta de por qué las cosas había antes animales y ahora no, etcétera, pues dio como explicación lo que se conoce como el catastrofismo, que es esta idea de que debido a catástrofes, ¿no? Literalmente, meteoritos, inundaciones, plagas, enfermedades, etcétera, las especies van desapareciendo mientras que otras se quedan. Pero eso no quiere decir que las especies cambien a lo largo del tiempo, sino simplemente debido a catástrofes, llega una catástrofe, ¡pum!, eliminado toda una especie y ya no hay otra, ¿no? Entonces, el catastrofismo iba muy de la mano con el fijismo y era una forma de explicar por qué según ellos las especies no cambiaban, ¿no? Entonces, esto quiero que lo tomen en cuenta. De hecho, recuerdan muy bien la cara de este señor, porque ahorita vamos a ver qué hizo en la historia, porque hizo más cosas, ¿ok? Entonces, muy en particular ya contemporáneo de este señor era Erasmus Darwin, que es este que está aquí. A mí me causa mucha risa, no sé, su carita. Se me figura mucho al Umpa Lumpa que va a salir ahorita en la película de Wonka. Entonces, bueno, en fin. Espero después no me bajen el video por estar haciendo alegorías a películas y así. Pero bueno, él es Erasmus Darwin, o fue Erasmus Darwin, como les dije, fue el abuelo de Charles Darwin, y él fue físico, fue un físico muy importante y prominente de la época. De hecho, es altamente como reconocido por los diferentes contemporáneos. Y él fue uno de los primeros que de hecho propuso como tal cual esta idea de que las especies sí se transforman, ¿no? Las especies se transforman, cambian a lo largo del tiempo, entonces la idea fijista como que no va tanto de la mano de una explicación científica, dada la evidencia que se tenía. Entonces, en la época, este debate era más que cómo se daba la evolución, era si había evolución, ¿no? Si las especies son iguales o transforman, ¿no? Entonces, era un debate entre fijistas y transformistas, que básicamente eran las dos posturas grandes, ¿no? En ese contexto es que llega nuestro amigo Jean-Baptiste Lamarck, ¿no?, que es el que está aquí. Y Lamarck ha sido una víctima de la historia, un personaje mal entendido, porque normalmente nos hacen creer o nos han explicado que Lamarck hizo su intento, ¿no?, el primer intento por tratar eh, de explicar, ¿no?, de un proceso, un mecanismo de evolución, pero la realidad es que uno, la gran contribución de Lamarck fue precisamente tomar el debate entre fijistas y transformistas, es decir, o sea, dada la evidencia, porque recolectó muchísima evidencia, ¿no?, del momento, dijo, las especies se transforman. Esa fue su gran tesis, decir, con evidencia las especies se transforman. Luego entonces hay evolución. En su libro que se llama Filosofía Zoológica, que fue publicado en 1809, es donde publica por primera vez esta idea ya tal cual tajante
y con evidencia de que no tenía sentido alguno las ideas fijistas. Ajá. Y obviamente, otro dato interesante es que también en ese libro él fue el primero que llamó tal cual el concepto de biología. Ya no habló de, antes de eso existía o se llamaban más bien como historiadores naturales. Él es quien va a acuñar el término biología. Entonces, también, pues gracias a él ahora se conoce como, pues, a esta ciencia como biología. Ajá. Entonces, también en este libro va a aportar las ideas, va a tratar de hacer un mecanismo, de aportar una idea de un mecanismo a través del cual las especies se van transformando, porque si ya estaba diciendo, bueno, las especies se transforman, pues trató de crear o aportar una idea de un mecanismo y ese fue el de las herencias, bueno, el mecanismo de la herencia de las características adquiridas, que ahorita voy a indagar un poquito más en eso, pero que sin duda fue muy mal entendido y fue rechazado por la época, sobre todo por las pasiones de la época. Ya les he contado que la investigación y la ciencia pues son personas, somos personas haciendo investigación, obviamente hay pasiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o a qué se refería Lamarck cuando postula en su libro que hay evolución? ¿No? Bueno, la evolución en términos de Lamarck es que es sinónimo de cambio, no de progreso. Y es una idea súper, súper interesante para este tema, sobre todo porque, bueno, ahí, como el pollito, diría Lamarck, se tenía que decir y se dijo, dijo las especies se transforman. ¿No? Pero ¿por qué les decía que la idea de que hay una diferencia, ¿no? Como entre evolución entendida como progreso y evolución entendida como cambio, y es porque hoy en día si nosotros buscamos evolución en Google, muy probablemente nos va a salir esta, ¿no? Esta famosa idea de que hay una línea entre, por ejemplo, la famosa idea del mono o del simio y el hombre, ¿no? Y la cultura nos ha enseñado, y eso muy probablemente lo van a ver, que fue una idea derivada de el darwinismo, ¿no? Como se conoció como el darwinismo social, de que evolución implicaba un progreso, cuando en realidad, pues, por eso les puse ahí, no, 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 no. Evolución más bien se ve de esta forma, o al menos como la planteó Lamarck y como hoy en día se está tratando de como enseñar más, ¿no? Como evolución no implica progreso, no quiere decir que una especie sea mejor que otra o que evolucionamos, ¿no? Como implicando mejoría en las especies, sino simplemente hay variedad, hay diversidad. Evolución implica cambio y ese cambio implica diversidad, ¿no? De hecho, si ustedes también, el árbol, ¿no? Como se conoce a esto, que es el árbol de la vida, actualmente se ve de esta forma, ¿no? Si pueden ver, hay un origen en común que es lo que todos los árboles de la vida atribuyen y de ahí se va diversificando, ¿no? Que era realmente la forma en la que Lamarck había planteado la idea de evolución, ¿no? Diversificación, cambio, ¿no? Entonces, esta imagen a mí siempre me gusta mucho recordar porque no hay una linealidad, ¿no? Sino más bien es como para todos lados y eso también implica que evolución no tiene un fin, o no hay una intencionalidad en la evolución, sino simplemente es un proceso de cambio y muy, muy azaroso, ¿no? Entonces, eso es evolución, ¿de acuerdo? Implica cambio, diversidad y no progreso. Ok, como les contaba, una idea que por ahí dejaron al aire o que más bien fue súper criticada y mal entendida fue la teoría de la herencia de las características adquiridas de la marca. Y pues se acordará, ¿no? La famosa idea, me voy a regresar un poquito, de que eh, este es un ejemplo clasiquísimo, el de las jirafas, ¿no? Que nos enseñan con la mar y sus jirafas, y que estaba mal. Creo que eso es como en resumen lo que nos enseña. Pero básicamente, obviamente, él estaba diciendo que hay ciertas características que, dado nuestra interacción con el ambiente, se pueden modificar. ¿Qué pasa? O hay jirafas que tienen el cuello corto, dado que las hojas de los árboles están altas, hay ciertas jirafas que empiezan a estirar su cuello para poder alcanzar las hojas de arriba. Este estiramiento hace que eventualmente el cuello se estire y ese estiramiento se hereda a la siguiente generación, generando que la siguiente generación tenga un cuellito más largo
esas jirafas se estiren más y otra vez ese estiramiento se herede y así hasta que obviamente llegan a las jirafas que hoy tenemos en día, ¿no? Esa es una de las primeras cosas interesantes que dijo. Ahora sí regresemos. ¿Qué pasó realmente y por qué fue un malentendido? Bueno, fue porque Charles Lyell, que es el señorito que está aquí, pues era una persona que estaba como que muy en sintonía con la época de las ideas de la evolución, el transformismo y el fijismo. De hecho, Charles Lyell era geólogo. Él publica el libro que se llama Principios de Geología y postula una teoría que se conoce como el uniformismo, ¿no? Que curiosamente es contraria al catastrofismo. Y el uniformismo dice más bien, pues siempre ha sido como que no uniforme la cosa en la Tierra, ¿no? Muy a grandes rasgos dice eso. Pero obviamente no es clase de geología porque les traigo a Lyell. Lyell es de los primeros en leer o conocer el trabajo de Lamarck y cuando lo lee dice, mira, esto está muy interesante, pero mira, te voy a contar algo. Lo que tú dices puede ser problemático, ¿no? ¿Por qué? Porque no va con la enseñanza de Dios, ¿no? Entonces, le gusta mucho lo que Lamarck está diciendo, pero no le gusta que no es compatible con las creencias religiosas. Porque déjenme les digo que en la academia hay muchísimos religiosos. Entonces, Charles Lyell dice, no, como que esto no me agrada y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, de hecho, en una carta muy amablemente le dice a Lamarck, por favor, Lamarck, mira, ¿por qué no le cambias un par de cositas como para que compaginen, ¿no? Y Lamarck, pues obviamente es como, porque voy a cambiar mi trabajo. Entonces, Lyell lo que hace es, le dice, no te preocupes, mi amigo, yo te voy a traducir, yo voy a difundir tu trabajo. Also, no confíen en la gente que les dice voy a traducir tu trabajo. Ya vimos que ya le pasó a Wundt con Titchener y lo mismo le pasó a Lamarck con Lyell. ¿Qué pasó? Lamarck hizo Lyell hizo lo que él quiso con lo de Lamarck y más bien retomó su trabajo, pero lo hizo compaginar con la teología natural para que no fuera un pecado, ¿no? Dijo como que esto se puede tomar. De hecho, ahí hay ciertos toques, ¿no? Él decía como, sí, claro, eh, las especies cambian, ¿no? Pero hay un toque de magia, hay un toque ahí de cosa mágica que le pone, ¿no? Dios a su creación, ¿no? Por eso fue la traición, porque aparte lo engaña, le dice como, no, así no se pueden hacer las cosas aquí, y pues termina haciendo lo que él quiere. Y lo peor es que entre esa transformación, obviamente de lo que está reescribiendo de la teoría de Lamarck, es que trata de tomar el argumento más débil o la evidencia más débil de Lamarck. Lamarck en su libro, en zoología, en filosofía zoológica, pone muchísimos ejemplos del mecanismo y la forma en la que él pensaba que las especies se transformaban. De ahí él toma el ejemplo más débil, que era el de las jirafas, y lo ridiculiza. Y así es como hoy en día sabemos más sobre las jirafas y no sobre sus otros ejemplos, y también por eso hoy en día nos parece ridículo escuchar el ejemplo de las jirafas, porque pues le dieron mala fama, ¿no? Aquí entre nos, Lyell pertenecía a la Real Sociedad Británica, que ya les he contado que pues solamente aceptaba a personitas así como muy de caché, ¿no? A diferencia de Lamarck era francés. En Francia la academia estaba como que muy revolucionaria, se buscaba mucho el cambio, mientras que Lyell era de Inglaterra y como ya también hemos repasado en la historia, Inglaterra tiene ahí sus sucios engaños, ¿no? Entonces, o más bien sus propios intereses. Entonces, ahí hay muchas cuestiones sociohistóricas que, como lo que hemos visto a lo largo de la historia, podemos entender un poquito más, ¿ok? Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Por qué fue una víctima? Pues bueno, porque realmente parece que hoy en día sabemos que Lamarck no estaba tan perdido con su teoría, ¿no?
Y de hecho, la teoría de Lamarck, que es la teoría de la herencia de las características adquiridas, pues al final fue la base para lo que hoy se conoce como epigenética. Y es que hoy en día, gracias al desarrollo en tecnología y a los estudios que se están haciendo en biología, pues sabemos que hay otros mecanismos, además de la selección natural, por los cuales las especies sí evolucionan y que curiosamente Lamarck no estaba tan perdido. O sea, ¿sí? Nuestra interacción con el ambiente sí produce cambios, ¿no? Sí produce cambios a nivel orgánico. O sea, nosotros podemos tener una estructura genética y ojo, hasta ahorita la evidencia es confusa, ¿no? Lo más aceptado es que la estructura de nuestro ADN no se puede modificar, eso es lo que nos dice la mayor parte de la evidencia hasta ahorita. Sin embargo, el ADN tiene, digámoslo, como ciertos factores que se le pegan. De hecho, aquí miren, yo siempre me lo imagino como bolitas que se le pegan al ADN, que de hecho son como marcadores o factores epigenéticos. Y esas bolitas que se le pegan pueden activarse o no, o de hecho pueden pegársele dependiendo de nuestra interacción con el ambiente. ¿No? De hecho, ¿cuándo ocurre o cuándo se ha visto que ocurre este mecanismo? Principalmente durante el desarrollo, o sea, el desarrollo embrionario, cuando es el embarazo, ahí es donde ocurre muchas veces de estos eh, factores o de estos mecanismos epigenéticos, o sea, la forma de vida o la calidad de vida que lleva una mamá, ¿no? Una embarazada es fundamental para que se le active o no, o se le ponga o ciertas cosas al bebé. La otra es que los productos químicos ambientales también pueden hacer estos factores, fármacos, las dietas, etcétera. O sea, a grandes rasgos, la epigenética nos dice que sí, en efecto, nuestra interacción con el ambiente puede modificar nuestros genes y no es nuestro ADN, sino ciertos factores del ADN que pueden activarse o no. Y además, eso se puede heredar. Y eso es lo más interesante y básicamente era lo que estaba diciendo muchos, en la base, así como muy superficial, pero eso es lo que estaba diciendo Lamarck. Y hoy en día tenemos evidencia de eso. Entonces, pues para mi opinión fue una víctima, un mártir de la historia, ¿no? Porque no era rico, porque no era inglés, porque mmm, no podía pagar su entrada a la sociedad, qué sé yo, qué sé yo. El punto es que esto es fundamental y la investigación en epigenética ahorita está con todo, psicología, de hecho, tiene muchísimo que aportar a la investigación en epigenética y les voy a mostrar un estudio que a mí me sorprende muchísimo en cuestión de lo que puede impactar la epigenética, ¿no? Diaz y Ressler en el 2003 hicieron una investigación con ratoncitos macho, que curiosamente la investigación sobre epigenética casi siempre se hace con hembras y casi siempre se hace durante el periodo embrionario porque como les comenté es un periodo crítico para la transmisión, ¿no? de estas cosas. Entonces una pregunta era, bueno, los machos pueden transmitir también, pueden alterar de forma epigenética a las especies y pues este estudio fue en relación a eso. Tuvieron ratoncitos machos, tuvieron dos grupos, uno experimental y uno control en el que no hicieron nada. En el grupo experimental lo que hicieron fue que utilizaron un procedimiento de condicionamiento respondiente. Tranquilos, tranquilas, obviamente este procedimiento lo van a ver con muchísimo más detalle en sus clases, sobre todo en la clase de AK1, pero básicamente lo que nos dice o sea, lo que pasa en el condicionamiento respondiente es que tenemos un estímulo incondicional, ¿no? Que debido a nuestra historia filogenética nos genera una respuesta, en este caso es el choque. Este estímulo genera una respuesta incondicional, que en el caso de los ratoncitos es el sobresalto o paralizarse. Un estímulo que originalmente era neutro se asocia con este estímulo incondicional, ¿no? Puede ser un olor, en este caso, en este estudio usaron un olor, ¿no? Como estímulo neutro y cuando se asocia con el incondicional, o sea, se presenta el olor en unos segundos después del choque, entonces se asocia, se vuelve un estímulo condicional y este estímulo condicional va a generar la respuesta condicional que básicamente es la misma o similar a la respuesta incondicional que es el sobresalto. Espero no haberles hecho bolas, pero básicamente es
el olor va a producir respuesta condicional. Antes no lo hacía, ahora sí. Entonces, en el grupo experimental hicieron este procedimiento de condicionamiento respondiente, les generaron esta respuesta de sobresalto en presencia del olor a los ratones macho y después dejaron que hicieran lo suyo y procrearan y trajeran más ratoncitos a este mundo, ¿no? ¿Qué pasó después? Y esto es lo interesante, y es que cuando nacieron los hijos de estos machos, hicieron estudios de marcadores de la sensibilidad al olor. Y estas son imágenes de los receptores en su cabecita al olor, ¿no? Entonces, estos de aquí, estos dos, el C y el E, son las respuestas del grupo control, o sea, de los ratoncitos que no habían sido expuestos al procedimiento de conocimiento respondiente, mientras que el D y el F son los ratoncitos que eran hijos de los ratones que fueron expuestos al conocimiento respondiente. No sé si estoy siendo clara, pero a lo que voy con esto es que estos datos no son de los ratones expuestos al condicionamiento respondiente, son los resultados de los hijos de los papás que fueron expuestos al condicionamiento respondiente. O sea, es evidencia de que estos ratoncitos jamás habían estado expuestos al procedimiento, jamás se les había asociado el olor con choque. Sin embargo, nacieron con una predisposición o una mayor sensibilidad a ese olor, ¿ok? Entonces, a ese grado se puede heredar ciertas cuestiones debido a la interacción con el medio ambiente. ¿Uh? Y pues este estudio es como súper sorprendente, ¿no? Ok, entonces, bueno, para concluir y ya pasar a Darwin, Lamarck fue malentendido, fue criticado tal vez muy pronto, cuando tenía que habérsele, pues hasta hoy en día, bueno, la historia se da como se tuvo que dar, pero pues hoy en día tenemos más evidencia de que pues no estaba tan perdido y como les digo, la investigación en epigenética de aquí para adelante muchísimo, ¿ok? Ahora sí, después de Lamarck llegó Charles Darwin. Charles Darwin fue y es probablemente uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial y en todas las ciencias. Es sumamente importante debido a que aportó el mecanismo más aceptado por el cual ocurre la evolución. Entonces, para el momento en el que Darwin aparece en la historia, pues la teoría de la evolución ya estaba bastante aceptada. De hecho, gracias a Lamarck, que había aportado muchísima evidencia. Sin embargo, ahora la pregunta era, bueno, si las especies se transforman y cambian a lo largo del tiempo, ¿cómo es que lo hacen? El mecanismo de Lamarck no fue aceptado para la época. Darwin fue el principal que aportó el mecanismo que hasta hoy en día sigue siendo altamente valorado, aceptado y pues obviamente estudiado, ¿no? Darwin, pues para no contarles toda la historia que viene en el capítulo que deben de leer, viene de una familia de ricos básicamente y de académicos, pues simplemente su abuelo fue un físico súper importante, ya había hablado un poco de la evolución, su papá también y su mamá también eran académicos, vaya, ¿no? Él, sin embargo, era un poco rebelde, de hecho, era tanto que iba a estudiar para ser clérigo, ¿no? Su propia familia fue así como, no, vete a estudiar religión, ¿no? Vete a ser clérigo. Sin embargo, un poquito antes de empezar los estudios, se ofrece la oportunidad de que vaya al Beagle, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno de sus amigos es quien originalmente iba a ser el historiador natural del Beagle, que iba a hacer este viaje. Esta fue la ruta que tomó el viaje del Beagle, ahorita les cuento un poquito más, pero al final su amigo no puede y queda Darwin para sustituirlo y ser el historiador natural del viaje. Entonces, al principio el papá dice no, pero lo convencen y termina yendo. Era un viaje de 5 años, sale en 1831 y va a regresar en 1836. O sea, era un viaje larguísimo y la idea principal era pues que iba a ser esta ruta, ¿no? Como ir hacia principalmente la parte de abajo, ¿no? Sudamérica, África, etc. Salió en 1831, en diciembre de 1831, de aquí, de Plymouth,
y regresan por ahí de octubre de 1837. Ujú. Entonces, como pueden ver, más o menos, pues salen y la principal ruta, primero fueron a Sudamérica, hicieron varias paraditas, aquí se ve todas las veces que pararon. Una parte importante aquí obviamente son las Islas Galápagos, que es sumamente recordada por todo las eh, pues sí, la recopilación de datos que tuvo Darwin en ese momento, ¿no? Y después iban a dar la vueltecita de aquí para acá, iban a ir a Australia, otra vueltecita, un poquito por abajo de África, iban a volver a pasar otra vez a la bahía y de ahí ya se regresaban, ¿ok? Aquí se ve con un poquito más de precisión, de hecho, cómo fue su viaje en Sudamérica, sobre todo porque la mayor cantidad de datos y de observaciones que tomó Darwin fue en esta parte. Entonces esta parte fue crucial y súper importante para el viaje y su contribución sobre la selección natural. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues obviamente Darwin viaja, empieza a hacer muchas observaciones y algo que le llamaba muchísimo la atención a Darwin era que, pues, sobre todo en las Islas Galápagos, se dio cuenta que había muchos pichoncitos o muchas aves que tenían un pico distinto, ¿no? Que parecía que era la misma especie, pero que tenían diferencias en su pico. Entonces, él decía como, y no solamente lo observó con esta especie, lo observó con otras. Entonces, esa era una observación constante, que las Islas Galápagos era un territorio relativamente chiquito y que aún así hubiera variaciones en la forma de la especie, ¿no? Entonces, cuando él regresa, tenía un sinfín de observaciones, tenía muchísimas y no sabía por dónde ponerle orden, ¿no? Ahí es donde entra curiosamente un principio que hoy en día es básico, por ejemplo, en las ciencias sociales, en sociología, en política, que aportó Thomas Malthus sobre el orden o la relación entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la alimentación, ¿no? Él es Thomas Malthus, fue un académico súper importante en las ciencias sociales y en política. Su libro cambió mucho sobre la perspectiva en cómo se entendía el orden, ¿no? Social y económico del momento, y pues hasta impactó a Darwin, ¿no? Entonces, ¿en cómo lo impactó? Bueno, su teoría básicamente dice que eh, hay un punto, o sea, la población crece de manera geométrica, mientras que los recursos crecen de manera aritmética. Con recursos se refiere a principalmente la producción de alimento. ¿Y por qué la población crece de manera geométrica? Pues porque normalmente pues hay una persona, hay otra persona y tienen a una personita, ¿no? Pero esa persona también puede tener a otra personita, entonces no es proporcional, mientras que la comida va de uno, dos o así, la población no crece de la misma forma, y literal es la población crece de manera geométrica, mientras que los recursos crecen de manera aritmética. Dado que la población, o sea, en muy resumidas cuentas, la población crece mucho más rápido que lo que puede producirse en recursos, pues tiene que haber un punto de quiebre en el que, o va a haber un punto de quiebre en el que los recursos no den, o si no subastan o no puedan eh, cubrir a toda la población. Luego entonces él decía, por eso las enfermedades, las guerras, los conflictos bélicos, toda esta cuestión de, eh, sí, principalmente, por ejemplo, él, desde el punto de vista de Malthus, probablemente diría, tenía que pasar, ¿no? Porque debido literalmente a las epidemias, a todos los conflictos o enfermedades, guerras, etcétera, esas catástrofes son lo que le dan balance a esta relación entre población y recursos. Esta idea básicamente es lo que le da la inspiración a Darwin para poder escribir el origen de las especies y poder darle orden a todas sus observaciones. Así es como el propio Darwin lo ha reportado, así es como se le ocurre el mecanismo de la selección natural. Acerca de, pues obviamente tiene que haber un mecanismo que regule, y eso es el seleccionismo. Entonces, Darwin estaba en esas, ¿no? Estaba en escribir
el libro, El origen de las especies, que le tomó muchísimo. Él quería publicar un libro que tuviera sustancia, que tuviera muchísima evidencia, porque hay que considerar varios factores. Uno, era sumamente religioso. Darwin era muy, muy religioso. A diferencia de lo que a veces se cree que puede ser como eh, que no, que era ateo, ¿no? O que iba en contra de Dios, porque básicamente propone una idea en contra, ¿no?, de lo que decía la iglesia. Darwin era súper religioso. Su esposa era súper religiosa. Entonces Darwin tenía miedo de publicar su trabajo, porque obviamente iba en contra de lo que estaba diciendo. Y de hecho, El origen de las especies tiene muchísimo de cuidado a la hora de, uno, no hablar de los humanos directamente, y dos, de nunca tratar de dejar a un lado a Dios. De hecho, si leen El origen de las especies, muy pronto se darán cuenta que casi casi que dice todo esto es por la gracia de Dios, ¿no? O sea, nunca en ningún momento lo deslinde o lo separa. No, 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 era súper religioso y por lo mismo tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar la gente. Entonces, Darwin pasó muchísimo tiempo escribiendo este libro. Desde que regresó de su viaje, se encerró. También por ahí dicen, y en el propio libro cuentan la historia de que Darwin parece que tenía problemas gastrointestinales muy seguidos y no le gustaba estar en público, ¿no? Básicamente era porque, pues entiendo que su pancita hacía muchos ruidos, y así como cuando uno sobrecome o come muchísimo y al día siguiente o luego en la noche está así como, no, así, pero Darwin todo el tiempo. Entonces no le gustaba estar en público, eh, se refugió. Historiadores después revelaron que, ya haciendo como que análisis de lo que pasaba, era que muy probablemente Darwin era intolerante a la lactosa y tomaba mucha leche. Entonces, así, intolerante a la lactosa a nivel crónico, ¿no? Pero pues en ese momento no había tanta información sobre la lactosa y lo que generaba en los cuerpos, entonces pues nunca dieron con que muy probablemente que consumiera tanta leche era lo que le provocaba tantos malestares gastrointestinales, en fin, cosas, bagajes de la historia. Pero bueno, en esas andaba nuestro buen Darwin escribiendo con, mientras escribía y tenía gases y así, ¿no? Cuando recibe una carta de Alfred Russel Wallace. Wallace era también un historiador naturalista de la época, que curiosamente también había llegado a la misma conclusión que Darwin. Y Alfred, obviamente, bueno, Wallace, pues tenía mucho respeto por Darwin y decide enviarle una carta con básicamente su artículo en el que estaba postulando el mecanismo de la selección natural. Era un documento chiquito, era concreto, era muy directo, y entonces cuando Darwin lo leyó, Darwin paniqueó. Darwin se asustó, dijo, ¿pero qué está pasando? No, así entró en crisis. Yo en mi cabeza me lo imagino poniéndose en posición fetal. este, todo en crisis de qué pasó, y le escribe a Lyell. Espero que se acuerden de Lyell, espero que si no vayan a revisar sus notas. Lyell, el mismo que había traicionado a Lamarck, era el mismo que ahora estaba apoyando a Darwin. Lyell en ese momento era como el presidente de la sociedad Linnea, que es esta sociedad que se hizo en nombre de Linneo, y era como para resolver debates. Darwin todo con miedo, así que qué ha pasado, qué voy a hacer. Yo llevo años escribiendo esto, ¿no? Mi libro de 500 páginas, y Wallace en 8 páginas está diciendo lo mismo que yo, y de aparte de una manera excepcional, ¿no? Entonces Lyell le dice, tranquilo mi amigo, porque obviamente era amigo, ¿no? Eran ricos. Tranquilo mi amigo, vamos a leer los dos trabajos al mismo tiempo, ¿ok? No le vamos a dar, no vamos a decir que él lo publicó, lo que vamos a hacer es que ante la sociedad los vamos a leer al mismo tiempo. Entonces prepárate un articulito chiquito, ¿no? Y vamos a decir que fue simultáneo.
Y así es como, de hecho, cada vez hoy en día se conoce más como la teoría Darwin-Wallace, porque pues al final de cuentas los dos llegaron como muy a la conclusión relativamente cercana en el tiempo. De hecho, Darwin había llegado antes, pero por su miedo, pues había tardado años en publicarlo. En eso, pues Wallace le alcanzó, ¿no? Dato curioso, Wallace era también pobre. Wallace no tenía tanto dinero para poder hacer observaciones. De hecho, él tuvo que trabajar mucho para poderse pagar un viaje y poder recopilar información. Él hizo sus observaciones con mariposas más que con pinzones, pero pues, dato curioso, ven que me gustan los chismes, ¿no? Después de haberlo leído, los dos trabajos, ya unos mesecitos después, formalmente Darwin publica El origen de las especies en 1859, que es un libro súper choncho, es un libro grande, tiene muchísimas páginas. ¿Por qué? Porque tiene muchísima evidencia. Darwin no quería publicar algo que no fuera nomás porque sí. Y de hecho, el nombre completo es El origen de las especies por la selección natural, que básicamente ese fue la gran contribución de Darwin. No decir que las especies evolucionan, se transforman, sino proponer un mecanismo por el cual lo hacen, que es el mecanismo de la selección natural. Ahora voy a indagar un poquito más en qué es, ¿no? Y en qué se diferencia con eso, pero pues obviamente como bien lo esperaba Darwin, eh, fue un libro muy controversial, fue un libro que no agradó a muchísima gente. De hecho, a la primera que no le agradó, por ejemplo, fue a su esposa, que por cierto era su prima. este, Causaron mucho revuelo, causaron muchísimo conflicto social, porque pues obviamente la gente no aceptaba, era muy contrario, y a pesar, ¿no? Y a pesar de que, como les dije, el libro en ningún momento dice, no estoy hablando de que no haya Dios, no estoy hablando de que no nos cree Dios, aún así la gente no, hubo mucha controversia, ¿no? También a pesar de que no habló y habló muy poco sobre los humanos en el libro, aún así las cosas se tergiversaron. Había muchos debates sobre esto, obviamente abrió todo un así debates. Como ya les he contado, Darwin no quería salir en público, no le gustaban los debates. Luego entonces quien se volvió en su defensor más importante de la teoría, quien había un debate, yo voy y me inscribo y peleo, fue Thomas Henry Huxley, ¿no? Huxley, que es él, de hecho se le conoció como el bulldog de Darwin, ¿no? De hecho, siempre me parece curioso que sí tiene un poco como la carita, ¿no? De hecho, obviamente, por eso como el bulldog, porque pues, sí, no podemos negar un poco, ¿no? Pero bueno, Huxley se va a volver el principal defensor. Huxley va a leer el trabajo de Darwin, se va a encantar con él, y entonces él era quien principalmente iba y defendía el trabajo de Darwin en todos los debates que había, ¿no? Acerca de que le tiraban cosas feas a la teoría de Darwin. Él decía, no, yo me opongo, y peleaba y bla, 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 ¿no? Es muy interesante, de hecho esa parte en el libro me encanta como la platican, ¿ok? ¿Qué implica la teoría de la selección natural? Ay, ahí se me fue la imagen, pero bueno, ahorita les explico. Bueno, sí, vamos a moverle como si estuviéramos en la clase, como cuando... Ay, aquí no se ve, oigan. Ok, aparecer y aparecer. A ver si, ok. Ay, no, espera. Para que no extrañen que edite ahí. Ok, ahora sí. ¿Qué dice la teoría de la evolución por selección natural? Pues básicamente dice que hay ciertos rasgos de los organismos que permiten mejor adaptación en el ambiente. Supongamos que tenemos a este pajarito, ¿no? Con cierto pico, y que debido a las variaciones, porque les voy a comentar, la variación es uno de los componentes fundamentales de la selección natural.
se puede poner de esta forma, de esta o de esta. Ajá. Sin embargo, imaginemos que el alimento que come este pollito solamente se encuentra en hoyitos chiquitos de árbol, ¿no? ¿Cuál creen que va a tener como mayor ajuste o mayor adaptación al ambiente? Pues este no creo que le entre el pico. A este tal vez le entre el pico, pero sin duda el que mejor va a poder adaptarse es este, porque tiene un pico chiquito, luego entonces va a caber el piquito bien en los hoyitos, ¿no? Del árbol para poder sacar las semillas o el insecto o lo que sea que se vaya a comer, ¿no? De hecho, aquí dicen que es al revés, más bien este come semillas y este come insectos, porque los insectos se esconden en orificios chiquitos, mientras que las semillas pues están más ahí al aire libre, ¿no? Ok, entonces, regresemos. Eso es básicamente lo que nos postula la teoría de la selección natural, que hay ciertos rasgos que van a permitir mejor adaptación en el ambiente y esa adaptación es, o sea, el término de adaptación es fundamental en el concepto de selección natural. Ajá. Los tres componentes fundamentales de la teoría de la selección natural son la variación, como les comenté, porque tiene que haber diferentes especies, tiene que haber diferentes organismos. La variación entre los organismos es fundamental para que pueda ocurrir este mecanismo. Debido a que hay variación, va a haber ciertos rasgos que sean más adaptativos que otros. El segundo es la reproducción diferencial, y es que pues obviamente estos rasgos pues haya personas que se reproduzcan, ¿no? Si no, pues cómo va a pasar. Entonces, cierta persona con otra cierta persona se reproduce y el tercer mecanismo, el tercer componente fundamental es la herencia, que entonces a partir de la reproducción diferencial se hereden esos rasgos que permiten mejor adaptación en el ambiente. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso que implica los tres componentes sí o sí, variación, que haya reproducción y obviamente que los rasgos se hereden. Algo que le faltaba a Darwin para ese punto era obviamente el mecanismo de herencia, que había muy poca investigación sobre el tema. Él trató de aportar una probabilidad de cómo es que ocurría esta transmisión de los genes, porque para ese entonces todavía ni la idea de gen existía, y pues él habló que muy probablemente había algo así como un homúnculo adentro que se heredaba, ¿no? Pues se imaginaba como una personita y eso era lo que se transmitía. Años después, o más bien ahí más o menos con los trabajos de George Mendel, que unos años después se le dio como luz a este trabajo. Mendel fue, lo recordarán por los chícharos, ¿no? Pues Mendel fue quien dijo, pues muy probablemente él hizo observaciones y ya aportó un mecanismo más en particular de cómo es que ocurre este mecanismo de herencia, que pues si tenemos por ejemplo dos organismos, la flor rosita, la flor o morada y la flor blanca, vamos a tener alelos que van a ser dominantes o se me fue la palabra, bueno, no tan dominantes. Entonces, cuando haya reproducción, pues obviamente sus genes se van a configurar de esta forma, va a tener ahora un alelo dominante y uno recesivo, eso, recesivo. La siguiente vez, entonces, podemos hacer 4 combinaciones dependiendo de cómo se reproduzca. Si se reproduce con un dominante con un dominante, pues obviamente el gen va a ser totalmente dominante. Si es dominante recesivo, pues va a ser principalmente dominante, siempre se va a ver o a sobresalir el gen dominante, en este caso también. Si, mientras haya un dominante, ese es el que se va a ver, mientras que cuando sean los dos recesivos, que es en este caso, entonces se va a poner la otra característica, ¿no? Es básicamente eso. De hecho, ahí está una tabla que se llama bueno, hay está formas o cálculos estadísticos para calcular esto, no lo van a ver conmigo, yo obviamente no es mi objetivo que se lo aprendan, lo van a ver en acá uno. Creyeron que en los videos no iba a haber promoción de las clases, pues que creen, no, también aquí promoción.
Y pues Mendel fue quien propuso como la primera idea de cómo se hacía la herencia. Hoy en día obviamente ya tenemos muy en concreto cómo es que pasó con la idea del ADN y de que son dos hélices, ¿no? Dos hélices que están intercaladas y que se encuentran pues obviamente en el interior de la célula, en el núcleo de la célula. Esto lo sabemos gracias al trabajo de Watson y Crick, que ahí curiosamente hay toda una controversia que recientemente salió a la luz, sobre todo porque muy probablemente le robaron el trabajo también, o no le robaron, sino ocultaron la contribución de Rosalinda Franklin. Rosalind Franklin era una técnica académica que trabajaba con Watson y Crick. Ella era la encargada como de estar tomando las fotos de las mediciones que estaban haciendo y pues básicamente ella fue la primera que se dio cuenta que el ADN tenía dos hélices, no tres. La primera hipótesis de Watson y Crick era que el ADN tenía tres hélices. Eh, Rosalind Franklin era quien estaba tomando las fotos de los tejidos, ¿no? Y pues esta es la foto, ¿no?, que tomó y ella fue la primera en ver ese dato. Tristemente, debido a cuestiones personales, ella se tuvo que mudar. Al final hubo un conflicto y no dejaron que se llevara las fotografías que tomara. Cuando Watson y Crick las ven, entonces dicen, ah, mira, son dos y publican el trabajo. Pero sin nunca mencionar, pues obviamente la contribución de Rosalind Franklin, que pues sin duda si ella no hubiera tomado la foto, pues quién sabe qué estaría pasando ahorita, ¿no? Pero pues ahí otra vez como una trágica historia, una trágica víctima de la historia y de la sociedad, ¿no? Igual esto lo van a ver más en acá uno, como el ADN y en qué está compuesto y eso. Ok. Para finalizar, pues obviamente Darwin ya propiamente habló de los humanos en el siguiente libro que publicó en 1872, que fue La expresión de las emociones en el hombre y en el animal, que la portadita del libro. En ese libro, años después, publicó ya un estudio más en términos de qué pasa con las emociones y que pareciera que no solamente los organismos tienen el mecanismo de selección, ¿no?, como para heredarse, sino también parece ser que las emociones tienen un origen en común y que curiosamente se puede ver a través de las expresiones faciales, era básicamente lo que decía. Entonces el libro pues tiene muchísimas fotografías de niños, niñas, personas haciendo caras y hace las comparaciones con ciertos gestos de los animales. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando un gato está enojado, entonces hace como, ¿no? Y entonces hace la comparación de que cuando una persona también está molesta, pues suele hacer como esta expresión y trataba de hacer un análisis de semejanza entre las expresiones, etcétera, como generando esta idea de que eso también tiene una idea común. Y de hecho esto es muy interesante porque ya fuera de los aspectos biológicos, ya era un estudio que estaba hablando propiamente de algo que ya es más como del campo de la psicología, que es las emociones, ¿no? Y esto abrió un área, se considera que es el primer trabajo neto, así como de psicología comparada, ¿no? Y que fue el trabajo que abrió pie o al abrir el camino a lo que hoy en día es la psicología comparada, que justo tiene como objetivo hacer estas comparaciones entre diferentes especies y ver qué principios son fundamentales o cuáles son las diferencias entre los organismos, ¿no? A veces solamente justo el interés está en entender un poco más ciertos aspectos cognitivos y conductuales de cierto animal, cuál es la diferencia o semejanza con otro, etcétera, ¿no? Esto manténgalo mucho en la cabecita, sobre todo porque lo vamos a retomar después cuando veamos a Thorndike. Porque Thorndike dio con la ley del efecto, que como ya les había contado, la ley del efecto es una de las pocas leyes que tenemos en psicología, y Thorndike dio con esa ley gracias a pues este interés en la psicología comparada. De hecho, él era principalmente un psicólogo que tenía interés en esta parte, en la comparación. ¿Okay? Entonces, esto fue súper importante en psicología y para lo que vino después. Ok, entonces, ¿cómo podemos resumir esta parte de la teoría de Darwin, en general la teoría de la evolución? Pues bueno,
no, muy en particular, la teoría de Darwin sobre la selección natural tuvo un impacto súper importante en toda la ciencia y en toda la psicología. Y más allá de la ciencia y la psicología, tuvo un impacto a nivel social importante. Marcó un antes y un después sobre cómo se conceptualizaba la sociedad. Y esto es súper interesante porque, como les he contado, la selección natural es un mecanismo que se propuso y ha sido ampliamente aceptado en diferentes ámbitos, ¿no? Y se ha adaptado muchísimo. De hecho, muy al principio yo les hablé que años después, Skinner, B.F. Skinner, adoptó esta idea del seleccionismo para literalmente hacer la analogía de la selección natural, pero también para poder explicar por qué hay ciertas conductas que ocurren más que otras, ¿no? Con la selección ontogénica o la selección por contingencias, y después también hay análisis sobre la selección cultural, ¿no? Como que también puede explicar cómo es que hay culturas que siguen existiendo, cómo se van modificando las prácticas culturales, etcétera, ¿no? Entonces, Skinner propone 3 niveles de análisis, obviamente retomando como primer nivel la selección natural de Darwin, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Sin embargo, hay otros mecanismos que hasta ahorita están siendo muy investigados y explotados, como el que vimos de la epigenética. Y otra cosa súper importante es que no se les olvide que estos mecanismos no son excluyentes, no por decir que hay selección natural, no hay epigenética, o por el contrario, que todo es epigenética y la selección natural es incorrecta. No, 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 o sea, no son mecanismos excluyentes. Al final de cuentas, la investigación aporta que hay varios mecanismos que al contrario, incluso se pueden ir compaginando. Por ejemplo, una parte básica de la epigenética es la variación, ¿no? Entonces, también es importante considerar la variación en los mecanismos. Entonces, no se vayan con la idea de que si hay una, no hay otra. No, 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 no son excluyentes, y al contrario, más bien aportan mayor entendimiento sobre la variedad, sobre cómo es que ocurren y hay diferentes especies, etcétera, ¿no? Por otro lado, también la idea de la selección natural pues implicaba una idea bastante interesante de fondo, y es esta idea de la selección. De hecho, si se ponen a pensar, selección ya en sí mismo implica, y selección natural puede llevar a la idea de que hay un ente, hay un tercero que está seleccionando, ¿no? Y eso es curioso porque a pesar de que eh, obviamente hoy en día se dice, se, más bien hay evidencia de que la teoría de la evolución no tiene un fin, ¿no? No tiene un propósito, sino ocurre simplemente al azar. Cuando hablamos de que hay selección, pareciera que sí hay cierta intención. Y eso es un problema que generó muchos problemas después, como vamos a ver ahorita, sobre esta parte de la selección natural, no de la selección o el seleccionismo en general. ¿Por qué? Porque una idea que va de fondo es, hay características que sirven mejor para adaptarse al ambiente que hay otras. Olviden eso, ¿verdad? Regresemos. Hay ciertas características, ¿no?, del organismo que van a adaptarse mejor que otras. Y esa idea es la que se transgiversó horriblemente, ¿no? En particular yo les voy a hablar, obviamente no en términos de sociología, porque pues una de las primeras ideas a las que se llevó esto fue a lo que se llamó como la sociobiología, y explicar diferentes aspectos de la cultura a gran escala, ¿no? Ya no solo como la que les decía del nivel de Skinner de la selección cultural, pero esto así básicamente, ¿no? Como por qué hay ciertas prácticas, por qué hay ciertos grupos que se dominan más o dominantes más que otros, etcétera. Y la sociobiología pues fue lo que hoy en día terminó siendo o se conoce como la psicología evolutiva. Que ojo, hay cosas muy importantes que salen de la psicología evolutiva, sin embargo también hay otras que, con las que hay que tener cuidado, porque lo que ha pasado es que la psicología evolutiva comienza a dar explicaciones teleológicas, ¿no? Acuérdense que las explicaciones teleológicas pues tienen un problema porque están poniendo no teleológicas, perdón, ponen la explicación de algo que hacemos
debido a algo que pasó hace miles de años y pues eso también ya no tiene ningún sentido, ¿no? Como les decía que luego han llevado estas explicaciones de que los hombres prefieren comprarse Mercedes-Benz rojos porque eso se parece al plumaje del ave, del pavo real cuando abre porque se ve mejor, es más colorido y entonces atrae más a las hembras y entonces va a adaptarse mejor y etcétera. Cuando eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero de verdad que han salido ese tipo de explicaciones. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con ese tipo de explicaciones en psicología evolutiva, ¿va? Ok, creo que la ventaja de que estemos dando la clase así es que me pueden poner pausa, tomar agüita, ir por un snack y ya después viene, ¿no? Pero bueno, ok, entonces la psicometría eh, fue un resultado o fue una cosa que derivó directamente de la idea de la selección natural, no que Darwin la pusiera ahí, sino más bien fue algo que se derivó. Y curiosamente, quien inició, quien dio mucho de estos primeros avances en este campo, pues fue su primo, Francis Galton, ¿no? Galton era primo de Darwin y por ahí nos dicen, ¿no? que es la pasión de Galton era medir cosas, era lo que más quería, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente sus estudios o su mayor, sí, los estudios que realizó, pues dieron origen a la estadística y principalmente a la estadística en lo que es como las ciencias como psicología, biología también, sociología, etcétera, ¿no? Como la estadística inferencial y descriptiva con la que espero que no sufran en los siguientes semestres. Galton antes de pasar a eso, era una persona bastante controversial y de hecho generó muchas ideas controversiales también para la historia. ¿Por qué? Porque pues él iba a aportar esta idea de que una vez que lee el trabajo de su primo, de Darwin, él dice, wow, y le gusta la idea de la selección natural, y entonces eso se lo lleva a enfocarse en las diferencias individuales de cada persona, ¿no? Él dice como, wow, hay diferencias individuales, en eso hay que centrarnos. Entonces comienza a tratar de medir y a tratar de entender las diferencias, y no solo eso, sino dar esta idea de que las diferencias nos van a delimitar si hay mejores personas que otras, ¿no? Eso es lo que llevó a literalmente aportar el término de la eugenasia, que es mejorar a los organismos vivos por cría selectiva, ¿no? Él decía, si hay diferencias individuales y hay unos organismos que son mejores que otros, ¿por qué no seleccionamos activamente a los organismos que son mejores o con las características que queremos y pues los ponemos a reproducirse? Así vamos a tener pues seres que queremos, ¿no? Que como queremos que luzcan, como queremos que sean, etcétera, ¿no? Ya le sonó como a qué viene esa idea, pues obviamente esa idea viene de o va hacia lo que hoy, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, con esta idea de la raza superior, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de hablar un poco más sobre eso, pues obviamente no todo en Galton fue malo, de hecho él hizo muchísimas aportaciones en general a la ciencia. El primero es que él fue el primero en postular como el uso de las huellas dactilares como forma de identificación. Él dijo, ¿por qué no usamos las huellas, no? Y ahora gracias a él, cuando van y sacan su INE, tienen que tomarles fotos y en todos lados cuando les quieren identificar es como con la huella dactilar, ¿no? El segundo, otra cosa que quiso medir, ¿no? Les digo que medía todo, era el nivel de aburrimiento de las lecturas científicas, entonces puso a medir qué tanto aburrían. A mí esto me generó mucho interés, me puse a pensar cómo podré replicar qué tanto les aburren las mediciones, las lecturas que les dejamos, dependiendo de la materia, no sé, ideas, les digo tesis.
Este, y también, por ejemplo, trato de determinar la efectividad de rezar. Eso también me parece muy interesante porque no encontró ningún resultado, no encontró ningún efecto de rezar sobre ninguna conducta. Entonces, si algún día les preguntan por evidencia acerca de eso, pues miren, Galton hizo un estudio sobre eso. Okay. Y su mayor centro de todo era la medición de la inteligencia, como que a él le encantaba el tema de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Él decía que tiene que haber cierta agudeza, ¿no? O cierta agudeza o sensibilidad al ambiente, que era como lo que determinaba la inteligencia. Y otra cosa importante que él decía es que la inteligencia es heredada. Para él, la inteligencia uno era innata, o sea, de Galton era nativista y él decide que la herencia se hereda. Entonces, por ahí se dio, pues obviamente, rico, muy probablemente racista, ¿no? Etcétera, pues dijo que había una relación entre que la gente era decente y que solía ser más inteligente, ¿no? Entonces, ahí se puso a preguntar, a observar a gente que pues para él era decente, académicos, científicos, políticos, y pues obviamente hizo toda una lista de cosas que desde su punto de vista eran inteligentes y dijo, ya ven, las personas decentes, ¿no? Son más inteligentes que las que no son decentes. Eso llevó, como les dije, pues obviamente esta idea de fondo social de la eugenesia de por qué no mejoramos a los organismos por medio de la cría selectiva. O sea, literalmente, si queremos que las personas sean más inteligentes, pues vamos a hacer que las personas inteligentes se reproduzcan, mientras que las que no son tan inteligentes, pues que no se reproduzcan, ¿no? Fatal, fatal, fatal. ¿Qué más nos aportó? Guárdense esta idea en la cabecita de lo que les acabo de decir, porque la eugenesia fue algo que siguió impactando a lo largo de toda la historia, a partir de aquí en adelante, en la psicometría, bueno, en la historia de la psicometría y en la historia de la psicología en particular, porque marcó el camino de lo que vendría, ¿no? Lo que vendría a partir de los estudios y las aportaciones de Galton. Okay. Me parece que el término es eutanasia. Es que en inglés es eugénesis, pero no, no, porque la eutanasia es más bien cuando matan, perdón, ya estoy desvariando. Ya me tardé hablando, entonces ya empiezo a delirar. Ok, sigamos. Otra de las aportaciones que hizo Galton a la psicología y en general a las ciencias fue esta idea de aportar el concepto de correlación y de regresión. Él hizo varios trabajos. El primero fue el artículo que se llamó Correlations y su medición, ¿no? Y el otro ya fue propiamente en su libro, que fue Natural Inherence y que publicó en 1889, y ahí es donde explica a profundidad el concepto de la correlación y de la regresión. Entonces, de hecho, en el libro viene explicado un ejemplo que es literalmente la correlación en términos de que si la variación de una variable, ¿no? O de una medida se mueve o tiene la misma tendencia que la variación de la otra medida o de la otra variable, entonces estamos hablando de una correlación positiva. Entonces él decía, pues normalmente las personas con manos largas, ¿no? Tienden a tener también, tienden a tener pies largos también, ¿no? Como piernas, tienden a correlacionar. Y la palabra clave para la correlación es la tendencia, ¿no? Si una variable tiende a moverse en la misma dirección que la otra. Obviamente, esto lo van a ver, por ejemplo, mucho más a detalle en las clases de análisis de datos,
porque ya los cálculos matemáticos pues son en particular ya muy concretos. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la variación de una variable con la variación de otra, etcétera, ¿no? Pero pues básicamente eso, de Galton fue quien aportó esta primera idea, junto con otro que es regresión a la media y el propio concepto de la media, ¿no? Que la media pues lo postuló justo como este punto, ¿no? Que está en medio de las mediciones, ¿no? Que se da a partir de la suma de todas las mediciones dividida entre el total de las mediciones, y la regresión a la media, que obviamente es esta idea de que eh, hay ciertos rasgos que se mueven hacia el valor de la media, ¿no? Podemos tener una medición que originalmente era muy extrema, pero si volvemos a hacer otra medición, se va a ajustar un poquito más al valor de la media, ¿no? Entonces, más o menos aportó, bueno, no más o menos, aportó esos conceptos, y eso dio pie a todo un nuevo mundo sobre correlación, sobre estadística en general, estadística descriptiva y estadística inferencial. La siguiente gran aportación de esto la hizo Carl Pearson. Pearson lee el trabajo de Galton, le encanta, y de hecho desarrolla su propio coeficiente de correlación, ¿no? A Pearson le va a encantar el trabajo de Galton sobre correlación, y de ahí va a salir su propio coeficiente de correlación, que así se conoce, coeficiente de correlación de Pearson, o R, ¿no? Que también, si no les suena o dicen qué es eso, no se preocupen, más adelante van a verlo, pero pues básicamente así es como se calcula, ¿no? La R va a considerar obviamente los valores de cada una de las variables, y se va a dividir entre la raíz cuadrada de esos mismos valores, ¿no? Entonces es una forma que básicamente este coeficiente nos va a dar un número en concreto de cuánta relación hay entre las dos variables. Porque, ojo, aquí algo que quiero señalar es que si bien Galton aportó el concepto de correlación, Galton solo dijo, pues hay esto, ¿no? Pearson fue quien lo materializó en números, ¿no? Pearson fue quien hizo un cálculo matemático para que nos pudiera arrojar un número, y ese número reflejara qué tanto están relacionadas esas dos variables, ¿ok? Entonces Pearson fue el primero como en retomar eso y darle un valor numérico. Gracias a Pearson hoy en día sufrimos. No es cierto. En esa misma línea, Fisher, o Sir Ronald Fisher, igual estuvo, de hecho, Fisher va a sustituir a Pearson en la universidad en donde trabajó. Estaba familiarizado con el trabajo de Galton, con el de Pearson, y él mismo va a desarrollar otro cálculo matemático que se conoce como F, o la F de Fisher, por su apellido. Y este valor más bien se obtiene cuando se realiza un análisis de varianza, o sea, ya no cuando tenemos solo dos, sino cuando tenemos varias. Y no les quiero asustar, pero básicamente hasta hay una tablita para encontrar el valor de la F, que pues, básicamente tenemos que considerar eh, los grados de libertad y, en fin. No quiero ahorita causarles dolor, solamente les estoy anticipando un poco que hay diferentes coeficientes o diferentes valores que tenemos que considerar, ¿no? O que se van a considerar dependiendo del análisis estadístico que estemos realizando, ¿va? Okay. ¿Qué pasó con eso fue en términos de el avance en la estadística, porque eso se volvió muy importante de aquí en adelante para el estudio, ¿no? El estudio en psicología, y en particular el trabajo de Galton iba a impactar a la psicometría de aquí en adelante y muchísimo, ¿no? En términos de poder numerizar y poder eh, encontrar una forma cuantificable de medir atributos cualitativos, por así decirlo, ¿no? James McKim Cattell, que es el señor que están viendo aquí, se va a graduar del doctorado con Gunt y después va a hacer una estancia de investigación con Galton
porque si bien obviamente se graduó con Gund, le gustaba, igual que Galton, Cattell estaba interesado más en las diferencias individuales que en los principios generales. Entonces, Cattell como que dijo, sí, me gustó lo que hizo con Gund, pero yo quiero ver, por ejemplo, los tiempos de reacción individuales, ¿no? ¿Qué pasa con las diferencias individuales de los tiempos de reacción? Y ahí es donde entra en contacto con el trabajo de Galton, que también estaba obviamente interesado en esta cuestión la, de las diferencias individuales y la inteligencia, etcétera, y posición la mancuerna así, wow, se llevaron súper bien. Y de ahí salió como una cosa que crearon esto de la prueba mental en 1890. De hecho, es la primera vez que se utiliza este término de prueba mental. Y pues era básicamente empezar a tratar de medir individualmente y sacar números, un valor de cada persona, ¿no? Como cuál era el valor de cada persona sobre la inteligencia. Que era, de hecho, la prueba mental va a ser un punto interesante porque fue la primera forma en la que se trató de darle valor a la inteligencia. ¿Okay? Alfred Binet va a ser un psicólogo francés, que igual va a estar interesado en trabajar en la inteligencia. Ahí su historia es un poco trágica, de hecho la forma en la que llega un poco a esta parte de las pruebas de medición en inteligencia pues es medio torturada. En el libro lo van a ver, pero él llega a esta parte a que igual interesado en las pruebas o en las diferencias individuales, ¿no? Él se dio cuenta que la forma en la que estaban viendo la inteligencia Galton y Cattell con la prueba mental, pues era un poco injusta, porque pues había ciertas cuestiones que sobre los niños y niñas sin ninguna afectación en el desarrollo pues podían responder, mientras que los y las infantes con problemas en el desarrollo no podían responder. Él observa eso y entonces decide hacer una prueba en la que se usaran diferentes técnicas relacionadas a tareas motoras, realizar operaciones, recordar objetos, etcétera, ¿no? Entonces la primera versión es eso. Ahí es donde se da cuenta que este test o esta medición es injusta y con Theodore Simon es que decide hacer una prueba especializada para cada niño y para cada niña dependiendo de sus propias habilidades, sobre todo considerando aquellos infantes que pues habían tenido un problema en el desarrollo y que obviamente no iban a poder responder de la misma forma que una niña o un niño sin ningún problema en el desarrollo, ¿no? A esta escala es la que hoy en día, y como la nombraron, se conoce la escala de inteligencia Binet-Simon, que curiosamente tuvo varios cambios. La de 1905 fue la primera, que constaba de 50 ítems. En 1908 van a hacer una revisión y van a añadir más ítems. Y en 1911 van a hacer la última revisión, sobre todo porque fue acrecentando la muestra en la que iban aplicando las pruebas y también iban adaptando ciertos rasgos como la edad de los niños y de las niñas, que cada vez pudieran medir más, diferentes actividades, dependiendo obviamente de la edad y de las características de las niñas y los niños, ¿no? Ahí hay imágenes de Binet haciendo las pruebas. Parece que era una persona bastante cool e interesada por realmente hacer cambios y ayudar a las niñas y niños, sobre todo que habían tenido problemas en el desarrollo, ¿no? De hecho, él va a apoyar este término que se conoce como ortopedia mental, que es básicamente la idea de que él creía que a pesar de que tuvieran un problema de nacimiento, pues se podía mejorar o podía cambiar, aparte se les podía enseñar a hacer cosas a partir de tratar con ellos, ¿no? De ponerles tareas, de trabajar con ellos, ¿no? El término suena un poco raro, ortopedia mental, pero la idea básicamente es muy interesante y es una idea que hoy en día también tenemos evidencia de que, por ejemplo,
los niños y niñas diagnosticados con autismo no es que ya no se puedan modificar las conductas problemas que tienen, como autolesionarse o que no pueden a veces hablar. Obviamente hay muchísima investigación que desde el análisis de la conducta ha salido sobre que se puede modificar y se les puede enseñar cosas, ¿no? Ya les he contado que la doctora Roca tiene trabajo en análisis conductual aplicado y ha trabajado con niños con problemas en el desarrollo pues, cerebral, tienen parálisis cerebral y ha hecho varias investigaciones en las que ha aportado un cambio conductual relativamente grande en estos niños y niñas, ¿no? Como con estos problemas. Entonces, esta idea es muy bonita porque hoy en día, pues obviamente ya tenemos avances científicos sobre eso, ¿no? Ok, William Stern va a retomar esto y de hecho él va a hablar ya tal cual como va a aportar la idea del concepto de la edad mental. Y él decía, hay niños que pues tienen cierta edad, que tienen 7 años, pero pues igual y su edad en la cabeza no es la misma, ¿no? Ahora sí, mi cara es como, ¿de qué estás hablando? Edad mental. Sí, a partir de cómo respondían en los test, particularmente en la escala de Binet-Simon, el puntaje que tenía decía que era la edad mental. Después van a hacer esta idea de el IQ, ¿no? O el cociente intelectual, que ojo, muchas veces se habla de que es el coeficiente intelectual, no, es cociente intelectual, la traducción correcta. Y pues, ¿qué hizo? Pues Stern en un inicio dijo, vamos a dividir, ¿no? La edad mental, que es lo que obtengan en la escala, en la prueba, y vamos a dividirla entre su edad real, ¿no? Entonces lo que obtengan, pues va a ser su cociente intelectual. Hoy en día esto se ha transgiversado y utilizado de unas formas que no me quiero ni imaginar. Si originalmente se utilizó como una forma de tratar de dar orden a los datos, pues hoy en día la verdad es que ha terminado en una serie de malas interpretaciones que no llevan y no han llevado a nada bueno a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo, eh, acuérdense que la idea de la eugenesia, ¿no? Esta idea de que hay que hacer crianza selectiva y obviamente empezó a impactar toda esta idea y pues qué pasó, pues gente con el IQ más alto pues tiene que ser la gente que se reproduzca, ¿no? Mientras que la gente que no tiene el IQ tan alto pues hay que dejarla abajo. Las pruebas se han utilizado también para dar trabajos, bueno, se utilizaron en un sinfín de cosas y se utilizaron como un arma para discriminación que para qué les cuento, más bien ahorita les voy a contar. Ah, aquí está lo de ortopedia mental, pero bueno. Otro análisis que va a salir precisamente es el de Charles Spearman, que Spearman igual va a estar interesado en estas mediciones, habrá estudiado con Pearson y también con Galton, entonces estaba familiarizado con los trabajos y él va a aportar lo que se conoce hoy en día como el análisis factorial, que igual es un análisis que está basado en la correlación, pero lo que él empieza a figurar es que hay ya muy en particular cuál es la relación de un factor para con otros, ¿no? O sea, cuál es la relación entre las diferentes entre un factor y sus diferentes características, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya no solamente nos arroja un valor como es el de la R, por ejemplo, el de Pearson, sino este ya nos va a arrojar varios. Y pues todos los coeficientes van de 0 a 1, mientras más cercano a 1, mejor, implican una mayor correlación. Menores a 0.5, por ejemplo, 0.4, implican una correlación muy baja y quiere decir que no nos sirve para predecir eso, ¿no? Entonces él decía, aquí mientras más se acerque, ¿no? El factor con cierto exponente o con otro factor, quiere decir que tiene más relación y obviamente esas dos variables se mueven más que con otras, ¿no? Esta es una forma de hacerlo, esta es otra, son cosas que ya verán con más detalle en sus clases de análisis de datos. Ok, aquí empiezan a aparecer un poco las historias turbulentas y feas de la historia.
como les conté, Cyril Burke, que es el que está aquí, igual fue un académico que estudió con Spearman y Pearson. A él le va a gustar este enfoque la, de la estadística, de su aplicación. Y aparte también va a ser una persona que va a estar interesada por la medición de la inteligencia, eh, las mediciones estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Él en particular se va a enfocar en estudiar gemelos, ¿no? En esta idea o esta pregunta de si la inteligencia es innata o adquirida, o si se puede modificar, se hereda, etcétera. Por eso, pues los gemelos son como pues unos participantes así por excelencia, porque pues qué mejor que dos personas que nacieron en el mismo momento, tuvieron casi la misma historia en el vientre de la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, él hizo estudios con gemelos que habían sido creados juntos o creados por separado, de esas trágicas, así como Juego de Gemelas, ¿no? Que nacen, pero después los azares de la vida les separan, ¿no? Entonces, él buscó a una gran cantidad de gemelos, gemelas, que habían estado en una de las dos condiciones, o habían sido creados juntos o habían sido creados por separado, y correlacionó sus medidas, o sea, midió qué tanto correlacionaban sus medidas de inteligencia. Y él, según dijo, que sus datos mostraban que independientemente de que hubieran sido creados juntos o creados por separado, los coeficientes de los gemelos siempre tenían una correlación muy alta. O sea, sé que él estaba argumentando que la inteligencia era heredada y era innata. Veámoslo sospechosamente, porque unos años después, Leon Kamin decidió hacer una búsqueda de estos datos y se dio cuenta, bueno, de la investigación de Cyril Burke, y se dio cuenta que los datos no existían. Había muchos datos que simplemente no existían o nunca se había recopilado esa información. Vayan ustedes a saber qué realmente pasó. ¿Por qué lo investigó? Bueno, porque pues estaba interesado en ver pues de dónde, si se puede replicar o no. Buscó a las personas que Cyril Burke había reportado, que había buscado y que les había hecho el test, y pues ahí dio con que muchas personas ni existían o esos datos de plano tampoco estaban, etcétera. Por ahí en el libro nos cuentan que muy probablemente tuvo que ver un poco con la guerra, que durante la guerra se quemaron muchísimos archivos, desaparecieron. No lo sé. Lo que sí es que los datos o la idea que aportó Bort se ha replicado un poco con otros estudios. Sí hay ciertos rasgos de los gemelos que correlacionan altamente, ¿no? Entre los diferentes, a pesar de que hayan tenido diferentes uh, características ambientales, pues la realidad es que también hay otras que se mantienen, pues claro, pues tuvieron la misma historia en el vientre de la mamá, etcétera, pues obviamente tiene que haber datos iguales, pero también sí importa mucho el ambiente en el que crezcan, entonces eso también tiene relación, o sea, es cierto, ¿no? Al final de cuentas, todo en los organismos es 50-50, ¿no? 50 genéticos, 50 ambiente, ¿no? Uno no es más importante que otro. Pero, pues para este punto, el debate entre si naturaleza o naturaleza o cultura era más importante, pues era una cosa súper importante del momento, ¿no? Ahora va a aparecer en nuestra historia Henry Herbert Goddard. Goddard es este investigador que estuvo aquí, él también se doctoró. Aquí va a empezar a aparecer un hombre que es Stanley Hall. Stanley Hall lo vamos a ver más adelante cuando veamos en particular funcionalismo, que me parece que es el siguiente capítulo. Pero él se tituló con Stanley Hall, y Goddard estaba pues muy interesado en esta parte de la medición de la inteligencia y las cuestiones de si eran heredadas o no ciertas cosas. Obviamente él era nativista, él creía que la inteligencia era innata
y era inamovible y aparte obviamente se heredaba, ¿no? Entonces, pues su trabajo hacia eso gracias a eso tradujo la escala de Binet-Simon, porque no estaba Binet era francés, entonces él la traduce a inglés, Godard era americano y la va a traducir al inglés para poder empezar a aplicarla. Y aquí va otra historia turbulenta. Les dije que esto parece ya como historias de terror, de ciertas cosas que hacían los académicos. Y es que él se volvió famoso por publicar un libro que trataba sobre la familia Kallikak. Kallikak fue un término que él acuñó a esta familia, obviamente como entre para ocultar el nombre real. Y en parte pues no sé para qué, ¿no? Pero él desarrolló este término Kallikak derivado de kalos, que significa, no era good, ajá, era como bueno, y kakos, que es malo, ¿no? Entonces es como que la combinación de bueno-malo. ¿Por qué? Porque él, ahorita les voy a contar un poco más, y le hizo mediciones a Débora Kallikak. Ella es Débora Kallikak, y Débora, pues, como pueden ver, era una persona ya, bueno, no tan grande, era una jovencita. Y entonces él le va a aplicar el test y se va a dar cuenta que a pesar de que Débora tenía 21 años, los resultados de la prueba arrojaban la edad como si fuera una niña de 9, 7 años, ¿no? Entonces eso lo llevó a tratar de estudiar con toda su familia y empezó a hacer mediciones, trató de hacer como que el rastro genealógico, ¿no? Como que el árbol genealógico de Débora, y así fue como llegó a la familia Kallikak, ¿no? Que tomó una serie diferente de fotos. Aquí como pueden ver está la mamá, uno de los hermanos, aquí están otros hermanos. ¿Y a qué llegó a la conclusión? Bueno, llegó a la conclusión de que los ancestros de Débora pues tenían dos personas, ¿no? O sea, el papá, ¿no? Había sido hijo de una buena mujer, ¿no? De buenos genes, de buena clase, mientras que el papá había sido pues un mal ser, un criminal, una persona pues digámoslo así, con un retraso, ¿no? Como lo ponen en el libro, y de ahí viene que sea Kalos y Cacos como malo y bueno, porque venía de dos lados, ¿no? Como que venía de un lado bueno, que era el de la mujer noble y buena, y venía el lado malo de el hombre malo y criminal. Y de ahí venía su descendencia. Luego entonces, pues esta descendencia también surgió así como bueno o malo. Y en el libro que publica en 1912, que era sobre el caso de la familia Kallikak, pues se dedica a mostrar una serie de test, de fotos de las personas, y entonces él decía, es que miren nada más, literalmente decía, se le puede ver el demonio en los ojos a esta niña, miren, él decía literalmente, miren, o sea, es que si vemos a esta persona, se le ve el mal, esa es del lado malo de la familia, ¿no? Porque él decía como, entonces hay dos lados, el bueno y el malo, este es el malo, este es el lado malo, se les ve, que no le ven el demonio, ¿no? Y aquí también se les ve el demonio, ¿no? Y ahora sí, esta es mi reacción cuando siempre que recuerdo la historia de Godard y la familia Kallikak, porque pues años después, o sea, el libro fue como que todo un boom, eh, sobre todo porque la parte mala de la familia Kallikak venía de nativos, ¿no? de América. Y pues bueno, años después, David McDonald y Nancy McAdams decidieron hacer una investigación, ya más en concreto buscaron a las personas de la familia, dieron con ellos ya con su nombre real y pues dieron con la idea, o con más bien con toda la información de que lo que Godard había reportado era absolutamente falso, ¿no? Esta idea de que eran criminales y de que tenían una relación pues ahí como que realmente había evidencia, ¿no? De que había un lado malo y había un lado bueno y que era absolutamente falso todo lo que había reportado.
Y ahí la historia no termina. Steve Jane Gould, que ya les he contado de este libro, el de La falsa medición del hombre, deben de leerlo, es muy bueno. Ahí también relata que parece que las fotos fueron alteradas. De hecho, investigaciones se han dado cuenta que para poder, bueno, en el libro, literalmente esta es una foto del libro, si ven hasta como que los ojos de la niña están así cerrados, ¿no? Habían sido alteradas para que se les vieran rasgos más dramáticos a la familia y entonces pudiera verse y hacer el argumento real de que era gente mala, ¿no? ¿Por qué? Porque Godard creía que los criminales se podían identificar viéndolos y que aparte había una alta correlación entre personas que tenían un retraso, un problema en el desarrollo y criminales, ¿no? Decía que los criminales tenían problemas en el desarrollo. Entonces, pues esto lo utilizó como evidencia, absolutamente falso, absolutamente poco ético como trabajo académico. Ahí no termina la historia, de hecho esto causó tanto boom que pues al final Godard, muy curiosamente esto dio mucho sentido a la gente, ¿no? de esa época y pues no es para menos que decidieron llamar a Godard para que fuera a la Ellis Island. Aquí ahora sí ya les puedo contar en particular de mi historia o de la historia que tengo en relación con esto. Hace no mucho tuve la oportunidad de poder ir a Ellis Island, que es la isla que está enfrente de la Estatua de la Libertad. Y pues es una isla bueno, te dan básicamente el turno, pero Ellis Island era lo que antes se conocía como pues el medio para entrar a Estados Unidos, ¿no? Ustedes sabrán que pues hoy en día sigue siendo todavía un trámite, no tienen que tramitar visas, etcétera, ¿no? Pero en ese momento Nueva York era como que el lugar principal en donde querían o recibían a la gente que llegaba de otros países. ¿Por qué? Porque pues antes no había avión, ¿no? Todo era barco y Nueva York es como precisamente lo que más da hacia Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí llegaban los barcos y en este lugar, que literalmente así se ve ahorita, reciben a la gente. Estas son imágenes de cómo se ve, bueno, cómo se veía, los barcos llegaban y entonces había una serie de pasos que se tenían que tomar antes de que la gente pudiera, de hecho, ingresar. Entonces, eh, hoy todavía pasa, ¿no? En todos los países. Lo que es más curioso de esta época es que en ese entonces llamaron a Godard para poder implementar mediciones, pues, psicológicas, test de inteligencia para delimitar si una persona entraba o no al país. ¿Por qué? Porque debido al estudio que había aportado Godard acerca de que había un lado bueno y había un lado malo y entonces pareciera que había aportado evidencia de que esto se heredaba, pues dijeron no podemos mezclarnos con gente poco intelectual o poco inteligente, tenemos que ser selectivos, selectivas y entonces empezaron a crear una serie de protocolos por los cuales la gente tenía que pasar antes de poder entrar al país. No es broma, yo lo vi en el lugar es grande y por ahí, justo ahí cuentan que el proceso llegaba a tardar meses, incluso, ¿no? O sea, puede tardar semanas, incluso meses. ¿Por qué? Porque entre las revisiones era uno que tus papeles estuvieran bien y después te hacían una revisión médica, literalmente te revisaban médicos o te veían los ojos, eso era una de las pruebas que más hacían, te pesaban, te hacían diferentes tomas médicas y te hacían pruebas psicológicas, tanto de personalidad como de inteligencia. Y si no pasabas la prueba de inteligencia, entonces no pasabas al país. ¿No? ¿Por qué hacían esto? Pues obviamente esto tenía muchos problemas en relación de que pues casi todas las personas inmigrantes no cumplían con el mínimo requerido para poder entrar. ¿Por qué? Porque muchos no hablaban el inglés o muchos simplemente no leían, por ejemplo, o sea, no sabían leer y pues eso era un problema porque la prueba, pues uno
era leyéndola y dos, todo estaba en inglés. Y también muchos de los ítems que venían en esa prueba, pues obviamente eran pruebas adaptadas a la cultura estadounidense. ¿Qué implica eso? Que hacían muchas preguntas sobre los comerciales o los productos típicos del país y pues cómo iban a saber sobre ese producto si no vivían en ese país. Entonces, eh, pues obviamente las personas de afuera calificaban muy bajo al grado de que calificaban como en ese tiempo se hacía la clasificación retrasados, entonces no entraban al país porque pues iba a contaminar más la sangre de este país, ¿no? Entonces, y yo lo vi con mis ojos, entonces sí, totalmente es muy interesante ver esta parte. Godard fue el encargado de hacer esto, imagínense. Ok, no, pero la historia no termina ahí. Hubo más psicólogos que se apoyaban de esto. Lewis Madison Terman fue otro psicólogo igual que estaba interesado en las pruebas de la inteligencia y él en particular estandarizó la escala de Binet-Simon y estandarizarla en el sentido de que se pudieran compensar ciertos ítems, ¿no? De hecho, la escala que él desarrolla estandarizada se conoce como Stanford-Binet, sobre todo porque toma la escala de Binet-Simon, pero se llama Stanford porque la hizo en Stanford, en la Universidad de Stanford, entonces le puso Stanford-Binet. Y Terman pues estandariza la escala considerando que había mediciones medio variables, entonces tenía que haber una medición como más en concreto, en particular, que pudiera servir tanto para los más chiquitos como para los grandes, etcétera, ¿no? Como pues, quitando estas diferencias y pues eso fue lo que aportó la escala Stanford-Binet. Otra cosa que hizo él es que él fue el que va a poner el IQ por 100, ¿no? Como se acordarán, Stern es el que crea como el concepto de el IQ, pero Stern no lo multiplicaba, creo que lo multiplicaba por 1. Terman va a decir por qué lo multiplicamos por 100 para que nos dé un valor más, pues, entre 100, cosas estadísticas. Y otra cosa que le va a importar mucho a Terman es el estudio de los niños genio, o lo que va a llamar los niños genio, ¿no? Estos niños sobresalientes o especiales. Y pues en relación a eso, él va a decir que va a hacer estudios, de hecho va a ser un estudio longitudinal muy interesante en el que va a hacer pruebas estadísticas, pruebas de inteligencia a niños que son sobresalientes, o sea que tienen un IQ muy alto y le va a repetir esta prueba a lo largo de sus vidas diferentes veces, ¿no? Como varias veces, cuando tenían cierta edad, cuando eran niños, después cuando ya estaban más grandecitos adolescentes, cuando ya eran más adultos y así, ¿no? Entonces, eso es un estudio longitudinal, como a las mismas personas, como aplicarles la prueba a lo largo del tiempo. Y lo que le encontró es que los niños que calificaban altos, ¿no? En IQ, esto se mantenía constantemente. Y aparte que estas personas, pues obviamente llegaban a tener un grado, ¿no? Una carrera, etcétera. Pues una carrera relativamente académica, ¿no? Importante. Y pues él se dio cuenta, aparte de eso, de que estos niños que calificaban altos en el IQ, pues venían de papás que también tenían una educación alta. Entonces, decía, pues esto se hereda, obviamente también era eh, nativista, entonces la herencia se hereda, que diga, la inteligencia se hereda, y pues él decía que los niños genios, pues así, obviamente nacen porque lo heredaron, ¿no? No es por las condiciones ambientales, sino porque, pues porque así nacieron, fueron privilegiados. Lita Setter Hollingworth va a ser una investigadora, psicóloga, que se va a doctorar de hecho con Edward Thorndike, que ya les había hablado de Thorndike. Thorndike es el que va a postular la ley del efecto y Thorndike la va a aceptar para que se doctore. Y la tesis principalmente de Hollingworth fue sobre desmentir mitos acerca de la mujer. Entonces eso es súper bien interesante porque pues para la época era de hecho algo como hasta raro, ¿no? Pero pues va a desmentir mitos sobre la mujer
y de hecho, por ejemplo, su tesis doctoral fue sobre la funcionalidad en el periodo, ¿no? Y ella hizo un estudio en el cual una de las cosas que se creía es que cuando la mujer menstruaba tenía daños psicológicos, ¿no? Entonces, en su tesis mostró evidencia de que obviamente no había ningún daño psicológico cuando hay menstruación. Entonces, esa fue una de las grandes aportaciones que hizo. Otra cosa que hizo fue trabajar acerca de esta idea de que se creía mucho en la época de que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres y que dado todas las historias, todas estas personas que les he presentado hoy en día, pues son nativistas, ¿no? O sea, creían que la inteligencia era innata y se le daba al punto y no cambiaba. Entonces, una de las cosas que venía con eso es que las mujeres eran menos listas que los hombres, ¿no? Punto. Hollingworth va a trabajar precisamente en esta idea de que pues realmente la diferencia entre hombres y mujeres no se debe a la herencia, sino a la sociedad, ¿no? A que al tipo de trabajo que le hacen hacer a los hombres y a las mujeres, ¿no? Cómo van a calificar igual, porque pues cuando les ponen una prueba de inteligencia a las mujeres, pues calificaban por debajo que lo que te calificaba un hombre. Y ella decía, pues cómo no, si vean ustedes el tipo de actividades que hace uno y hace el otro. Y la mujer no va a la escuela o no se desarrolla y le piden que esté en la casa haciendo labores domésticas, mientras que el hombre está trabajando, va a ver cosas, lee, se culturiza, etcétera. Entonces, pues obviamente va a haber una diferencia abismal, pero no es porque sea innata o heredada, sino porque la sociedad ha generado esta diferencia a partir de las actividades. Entonces el trabajo de Hollingworth va a ser súper importante porque aparte va a ser bien contradictorio a la época y a las ideas que estaban diciendo los hombres en esa época, ¿no? Y eh, es un argumento en contra de que la inteligencia es heredada, ¿no? Entonces es una cosa súper, súper interesante e importantísima, que al final pues la contraposición viene de una mujer, ¿no? Es decir, eso no tiene sentido. Y pues también a diferencia de Terman, que Terman solo hizo una investigación y dijo, miren, hay niños genios y son genios toda la vida, eh, Hollingworth va a decir sí, sin embargo, vean realmente qué está pasando con estos niños genios o dotados y lo que pasa es que se les tiene que dar continuidad. Claro que la inteligencia se mantuvo porque tuvieron el ambiente propicio todo el tiempo, ¿no? Que estaban ahí, o sea, tuvieron a los papás motivándoles y no solo eso, algo que describió es que muchas veces la diferencia empieza desde el salón de clases, ¿no? Cuando se nota que un niño sale bien, por ejemplo, una niña sale bien en la clase, entonces muchas veces el profesor o la profesora empieza a ponerle más atención, le empieza a dar retroalimentación más seguido, le da el foco y eso obviamente ayuda a que pues se siga manteniendo este estatus de genio, ¿no? Entonces, decía, no solamente es que se herede o no solamente es que nazca de esa forma, sino que se le tiene que dar continuidad para que de hecho eso permanezca, ¿no? Y finalmente llegamos a Robert Yerkes, que fue el último probablemente de esta serie de psicólogos que trabajó las pruebas de inteligencia. Y la principal aportación de Yerkes es que él va a tratar de aplicar un test, pero para los militares, ¿no? Él va a llevar las pruebas de inteligencia, pero al campo militar. ¿Por qué? Porque pues le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y cuando fue la Primera Guerra Mundial, él era presidente de la APA. Aquí hay una foto de él, tanto le gustaba, ¿no? Como que hasta se puso el traje, ¿no? Y era coronel, o no sé si habrá sido algo, o solo dijo, préstenme el traje, me voy a tomar una foto. Pero bueno, él aplicó el test de inteligencia para todos los militares y pues obvio, pues claro que sí, pues claro que trajo a sus amigos, ¿no? Le dijo así como a Terman, que miren, lo pueden ver, está por aquí a Terman, a Godard, pues claro que le dijo, miren, vénganse que tenemos trabajo, ¿no? Entonces se va a traer a sus amigos para que puedan aplicar los diferentes test o el test de inteligencia a los militares y oh sorpresa, aquí hay imágenes de ellos aplicando los test y de los militares resolviendo. Se dio cuenta que muchísimos
salían con un test súper bajo, con una calificación súper baja. ¿Por qué? Pues porque muchos no sabían leer, muchos también eran de condiciones muy distintas a las esperadas, entonces ahí dijeron, como que hay un problema, y esto decidieron después hacerlo como a gran escala, ¿no? Como obviamente tratar de estandarizar todo este campo de inteligencia, porque pues obviamente se enfrentaron otra vez con ese problema de que parecía que no era justa la aplicación, ¿no? Y bueno, después de todo esto, pues, ¿qué es la inteligencia? No tengo la respuesta. En el propio libro nos cuentan que no hace mucho les hicieron la pregunta a precisamente psicólogos que trabajan con test de inteligencia, con las pruebas de inteligencia, qué era la inteligencia, y les preguntaron a 24 personas diferentes y obtuvieron 24 respuestas diferentes sobre qué es la inteligencia. Entonces, es un término conflictivo, no tiene una sola definición. Hay por ahí, Wilford trató de dar una definición precisa, sin embargo no es la única, hay muchísimas definiciones de inteligencia, sobre todo porque implica diferentes cuestiones, ¿no? ¿Y cuál es el mayor problema que yo le veo? Es que al final de cuentas sigue siendo una etiqueta que se le da a las diferentes capacidades motoras, visuales, adaptativas, ¿no? De un organismo con su ambiente. Entonces, claro que el término inteligencia está involucrado con las percepciones individuales, culturales de cada persona, y pues va a ser súper conflictivo dar una definición en concreto de inteligencia. Entonces, si pregúntenle a sus profesores de psicometría qué es la inteligencia, porque vale de las pruebas, porque yo aún no tengo la respuesta. David Wechsler fue uno de los últimos psicólogos que trató de resolver un poco el conflicto de que fuera tan dispareja la situación, sobre todo porque hasta este momento no había la escala Stanford-Binet o la Binet-Simon, pues es un poco injusta, como les he contado, ¿no? Como en todos los campos, porque pues era principalmente, fue originada con la idea de poder encontrar cuestiones particulares para niños y niñas con problemas en el desarrollo, y eso se fue así tergiversando hasta que terminó siendo aplicada a militares. Entonces Wechsler desarrolló la escala que ahora se conoce como el WAIS y el WISC. Ay, ese me fue una S de más. Es el WAIS y el WISC es el Wechsler Adult Intelligence Scale, o la escala de inteligencia de Wechsler, y el WISC es la escala de inteligencia para niños. Y pues son las dos pruebas junto igual con la escala de Binet-Simon que se siguen aplicando hasta hoy en día para poder medir lo que se considera inteligencia o algún aspecto de la inteligencia, pero no son las únicas, existen otras. Entonces hay muchísima información, controversia, debate, no se ponen de acuerdo, y es sobre todo porque se está tratando de englobar tantas capacidades distintas en una sola palabra, ¿no? Y considerando eso con toda esta parte de las cuestiones personales, pues está peor, ¿no? Eh, ¿Por qué terminamos o cómo es que terminamos hablando empezamos evolución y terminamos hablando de inteligencia? Pues porque, bueno, quería marcar, ¿no? Y en el libro marca muy bien, muy claramente esta idea de, o esta relación del trabajo heredado a partir de la selección natural sobre toda esta cuestión de los test de inteligencia, lo que se usó como un arma acerca de discriminación, la eugenesia, cómo los test se empezaron a utilizar, las pruebas de inteligencia y obviamente después las de personalidad, toda la psicometría se empezó a utilizar como un arma de discriminación, como un arma racista, ¿no? En el sentido de trasfondo que hay de todo esto sobre la eugenesia, ¿no? La idea de seleccionar y de que hay razas mejores que otras, especies mejores que otras,
etcétera, etcétera. Entonces, esa fue una de las, pues, una de las principales cosas que surgieron a partir de la selección natural de Darwin y que hasta hoy en día siguen impactando la sociedad, ¿no? Ojo, no les estoy diciendo como olviden de todo esto, sigue siendo una parte, pues una gran parte del trabajo en psicología, pero sí es importante también que consideren el trasfondo histórico-cultural de dónde vienen esas pruebas y de lo que implicaron muchas veces, ¿no? Para la sociedad. Entonces, déjenme cierro esto. Entonces, ahora sí, no es lo que les digo, no les estoy diciendo como ya olvídenlo, ya esto no tiene ningún sentido. No estoy diciendo eso, simplemente que consideren que de dónde viene la historia, cómo impactó, cómo ha impactado y si es lo más conveniente seguir aplicándolo o no, no les voy a responder, ahí se los dejo de tarea, sobre todo esta historia de la cuestión de la psicometría, ¿no? Como les digo, no estoy diciendo que sea mala, no estoy diciendo que sea buena, solo así es la historia, así se sigue utilizando y hay que poner un ojo en el antes y el después y sobre todo en lo que viene acerca de estas cuestiones, ¿no? Que no se queden inamovibles y que entiendan el trasfondo de dónde vienen todas esas mediciones. ¿Ok? Ok. Pues espero que no haya sido tan torturado. Obviamente pueden verme a lo largo de la semana. Les voy a dejar la actividad en el Classroom para que puedan hacerla. Es sobre el capítulo 10, entonces vean el video, lean el capítulo y pues espero que nos veamos en la siguiente semana o pues en la sesión como de dudas y así. ¿Acá? Entonces, que tengan muy bonita semana. Les mando un abrazote y cuídense mucho. Bye.